Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de introducción al metabolismo y la glucólisis. El metabolismo se define como el conjunto de reacciones químicas que permiten la obtención de energía de moléculas combustibles, nutrientes y su utilización en diferentes procesos celulares. ¿Para qué necesitamos obtener energía? Para el trabajo mecánico, el movimiento, para el transporte activo de moléculas e iones en contra a un gradiente de concentración y para la síntesis de macromoléculas a partir de sus precursores, biosíntesis. La mayoría de los organismos son heterótrofos, quiere decir que utilizan compuestos orgánicos producidos por los organismos autótrofos, fotosintéticos, que utilizan la energía solar para sintetizar los compuestos orgánicos. Los heterótrofos toman esos productos orgánicos producidos por los organismos autótrofos y los metabolizan para obtener energía. Bueno, las vías metabólicas son un conjunto de reacciones químicas interconectadas. Lo que hacen es transformar una determinada molécula, sustrato de la vía, en otras moléculas de forma controlada. La actividad de las diferentes vías metabólicas se encuentran coordinadas y reguladas. Las vías son flexibles, se adaptan a los cambios del entorno. Lo que vemos acá es el conjunto de todas las vías metabólicas que transcurren en una célula. Cada color corresponde a un tipo de vía metabólica. Por ejemplo, el azul estamos viendo el metabolismo de los carbohidratos. En verde, el metabolismo de los lípidos. En rojo, el metabolismo de cofactores y vitaminas. Como vemos, es un mapa muy complejo. También lo otro que vemos es que muchas de esas vías están interconectadas. Y por ejemplo, en amarillo vemos la vía de metabolización de aminoácidos, que tiene puntos de contacto con la vía del metabolismo de carbohidratos. ¿Cómo podemos interpretar una vía metabólica? La interpretación de una vía de reacciones consecutivas, donde un sustrato da un producto final, se puede hacer con la identificación de 5 factores. 1, el reactivo inicial. Luego, el producto final. Los puntos de ramificación de esa vía. Las reacciones que son irreversibles. Y las reacciones específicas que están catalizadas por enzimas y son reguladas. Todo eso podemos mirar cuando miramos una vía metabólica determinada. Hay diferentes tipos de vías metabólicas en el metabolismo. Vamos a ver vías que son lineales, donde una secuencia de reacciones, donde el sustrato de una de las reacciones, el producto de una de las reacciones, es el sustrato de la siguiente. ¿Sí? Y entonces tenemos una vía lineal donde a partir de una molécula A obtenemos una molécula E. Después tenemos vías cíclicas. ¿Cómo son las vías cíclicas? Son una secuencia de reacciones donde uno de los metabolitos se regenera al completarse la ruta. También puedo tener moléculas que se adicionan en diferentes puntos o salen. Y después tenemos formas de vías metabólicas de espiral, donde el mismo sustrato es utilizado por el mismo juego de enzimas repetidas veces. Tenemos un sustrato, la enzima, lo toma el siguiente y así. Bueno, el metabolismo, que es el conjunto de todas las reacciones químicas que transcurren en la célula, se puede dividir en 2 grandes bloques metabólicos. Un bloque donde a partir de moléculas complejas que contienen energía, esas moléculas se degradan a productos más sencillos y en esa degradación liberan energía que se conserva en la síntesis de ATP y poder reductor. Ese es el catabolismo, ¿sí? Y después tenemos otro conjunto de vías metabólicas que corresponden al anabolismo, donde a partir de moléculas precursoras sencillas, ¿sí?, se sintetizan moléculas más complejas, macromoléculas, como proteínas, lípidos, polisacáridos, ácidos nucleicos.
Estas vías anabólicas requieren el consumo de energía en forma de ATP y de poder reductor, en forma de NADPH. Entonces, tenemos esos dos tipos de vías, las vías que dijimos catabólicas, aquellas que convierten energía en formas biológicamente utilizables. Vamos a tener nutrientes, macromoléculas complejas como carbohidratos, grasas, proteínas, que se van a degradar a moléculas simples, lo más simple es el CO2 y el agua, y eso va a generar energía útil. Esta energía útil se va a poder utilizar para los diferentes procesos celulares, sea el transporte activo de moléculas, el movimiento o la síntesis de macromoléculas. Las vías anabólicas son aquellas que requieren energía para producirse, donde a partir de moléculas pequeñas y sencillas más la energía útil se sintetizan las macromoléculas que requiere la célula. Y después tenemos otro tipo de vía metabólica que se llaman vías anfibólicas, que pueden ser tanto catabólicas como anabólicas. Hay vías que, por ejemplo, participan del catabolismo, pero sus intermediarios son utilizados para sintetizar otras moléculas. Entonces participan tanto de las vías catabólicas como de las vías anabólicas, y entonces por eso se llaman anfibólicas. Entonces acá estamos viendo un panorama de las vías metabólicas, que unas son convergentes y las otras son divergentes. Entonces, si nosotros miramos en el catabolismo, a partir de diferentes moléculas, macromoléculas, como glucógeno, almidón, fosfolípidos, triacilglicéridos, estas moléculas se van degradando a moléculas más simples, ¿sí? Y en ese proceso liberan energía. Entonces son convergentes, es decir, convergen a determinadas moléculas, que algunas son moléculas que están en las encrucijadas metabólicas. Por ejemplo, el piruvato o el acetil-CoA. El piruvato, tiene diferentes destinos dependiendo. Y eso es una encrucijada. Puede ir a la formación de acetil-CoA y se hace completamente, o puede ir a sintetizar lactato. Entonces, las vías catabólicas son convergentes a productos sencillos y en ese proceso de degradación se libera energía. Mientras que las vías anabólicas son divergentes. A partir de unos pocos productos, como el acetil-CoA o el piruvato, podemos sintetizar una cantidad distinta de diferentes moléculas, como grasas, colesterol, aminoácidos, etc. Por lo tanto, a partir de unas pocas moléculas se diverge a la síntesis de una cantidad de moléculas diferentes. Bueno, las vías metabólicas, y en particular una vía metabólica en particular, debe satisfacer dos criterios. Uno, las reacciones individuales de la vía deben ser específicas, y la totalidad de las reacciones que constituyen la vía deben ser termodinámicamente favorables. Entonces, vamos a ver que en vías metabólicas hay algunas reacciones que serían endergónicas. Entonces ahí se van a constituir en reacciones acopladas, de tal manera que el cambio de energía libre global de la vía sea negativa y sea termodinámicamente posible. Entonces, tenemos los dos grandes grupos de las vías metabólicas, el catabolismo y el anabolismo, y esas dos vías van a estar interconectadas por los intermediarios activados. ¿Cuáles son? En las vías catabólicas de degradación, donde a partir de moléculas complejas se degradan a moléculas más sencillas, se libera energía en forma de ATP y de poder reductor en forma de NADPH. Y el anabolismo consume esas moléculas que se producen durante el catabolismo. ¿Para qué? Porque necesita energía para, a partir de moléculas precursoras sencillas, sintetizar las macromoléculas. Entonces va
va a utilizar el ATP y el poder reductor sintetizado en las vías catabólicas. Y eso se llaman los intermediarios activados. ¿Cuáles son los intermediarios metabólicamente activos? Bueno, uno es el ATP. El ATP, como ya vieron en la clase de termodinámica, es la moneda energética universal de la célula. Y lo que sucede en las vías catabólicas es que se sintetiza ATP. ¿Y cómo se puede sintetizar el ATP? De dos maneras. Una es la fosforilación a nivel del sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que voy a tener un sustrato, ¿sí?, que va a tener un enlace de alta energía unido con un grupo fosfato y por acción de una enzima, este grupo fosfato se va a transferir al ADP para la síntesis de ATP. Entonces, el ATP se forma por la transferencia de un grupo fosforilo de un sustrato al ADP. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo que sucede en la glucólisis, que es el glicerato 1,3-bifosfato, que por acción de la fosfogliceratoquinasa, este grupo fosfato que está unido a esta molécula, este es un enlace de alta energía, se rompe y este grupo fosfato se transfiere al ADP para sintetizar ATP, dando como productos de la reacción el glicerato 3-fosfato y el ATP. Entonces, para la fosforilación a nivel del sustrato, voy a tener sustratos que tienen enlaces de alta energía que cuando se rompen, se libera la energía para sintetizar ATP. La otra forma de sintetizar el ATP es la fosforilación oxidativa. Y esto sucede, vamos a ver, en la fase aerobia del metabolismo, y los electrones extraídos en la oxidación de nutrientes son transportados en moléculas especializadas y la energía liberada en el transporte utilizada para la generación de un gradiente de iones. Ese gradiente de iones, que vamos a ver en la clase que viene, va a tener una energía almacenada. Esa energía almacenada se utiliza para sintetizar ATP. ¿Cómo vamos sacando los electrones? Bueno, vamos sacando los electrones de las moléculas ricas en electrones y se van a transferir a coenzimas, que las vamos a ver después, el NAD y el FAD, para dar NADH y FADH2, y esas coenzimas reducidas van a transferir esos electrones a la cadena de transporte de electrones, con lo cual se va a generar ese gradiente de protones, que va a ser utilizado para sintetizar ATP. Bueno, ¿cuáles son las etapas en la oxidación de los nutrientes? Acá estamos viendo las tres etapas, ¿sí? Tenemos una primera etapa, que es la degradación de macromoléculas a grupos acetilos de 2 carbonos transportados en la molécula acetil-CoA, ¿sí? En esta fase vamos a ver que la glucosa se transforma en piruvato, en la glucólisis, y el piruvato se transforma en acetil-CoA. También aminoácidos y ácidos grasos van a poder rendir acetil-CoA. O sea que la primera fase es la producción del acetil-CoA. La segunda fase de la oxidación es que los grupos acetilo del acetil-CoA se oxidan a CO2 y se sacan los electrones que están disponibles en las moléculas. Los electrones extraídos de la oxidación son transportados por moléculas especializadas, el NADH y el FADH2. O sea que en la segunda fase, en la oxidación del acetil-CoA, se va a sintetizar NADH y FADH2, que son acarreadores de electrones, ¿sí?, las formas reducidas. Y en la tercera fase, estas moléculas especializadas, el NADH y el FADH2, van a ceder los electrones a la cadena de transporte de electrones mitocondrial y en ese proceso se va a generar ATP por fosforilación oxidativa. La tercera etapa sería entonces la transferencia de electrones y la fosforilación oxidativa. Uno de los intermediarios metabólicamente activos son el NAD y el NADP, que son dos moléculas que son dinucleótido de adenina y nicotinamida, el NAD, y el NADP es
dinucleótido de adenina y nicotinamida, fosfato. Entonces, acá estamos viendo la adenina y la nicotinamida y lo que en el NAD la molécula es esta, en la forma oxidada, y cuando se reduce gana 2 electrones y un protón y forma el NADH, la forma reducida, ¿sí? Si tengo el NADP es la misma molécula pero tiene un grupo fosfato en este OH. Y vamos a ver que tienen roles diferentes, el NAD o el NADP. ¿Qué sucede? El NAD puede aceptar 2 electrones y un protón, entonces se transforma en NADH y uno de los protones queda en el medio. Y el NADP lo mismo, puede aceptar 2 electrones y un protón, quedando NADPH más H. ¿Por qué no acepta 2 átomos de hidrógeno? Por la configuración que tiene química. Puede aceptar, como decíamos, 2 electrones y un solo protón. También tenemos el FAD, que es el dinucleótido de adenina y flavina, que tiene también una forma oxidada, el FAD+, y una forma reducida, que es el FADH2. ¿Sí? Lo que hace el FAD también es aceptar 2 electrones y 2 protones para dar la forma reducida FADH2. En este anillo de isoalosanina. ¿Sí? En estos nitrógenos, ¿sí? Acepta los átomos de hidrógeno, un electrón y un protón. Entonces pasa de una forma oxidada, que es la FAD, a una forma reducida, que es la FADH2. Bueno, ¿cuáles son las funciones del NADH, del NADPH? Son transportadores de electrones solubles. Y a nivel celular, si la relación NAD-NADH es alta, los niveles de NADH son bajos, se favorece la oxidación de los sustratos y la reducción a NADH. Si la razón NADPH, NADPH es baja, los niveles de NADPH son altos, se favorece la oxidación del NADPH y la reducción de los sustratos. El NADH participa en las reacciones de oxidación. Es la molécula que capta los electrones y los transfiere a la cadena de transporte de electrones. Y el NADPH participa en las reacciones de reducción, en las reacciones de biosíntesis. Va a ser el que transfiera los electrones, por ejemplo, para la síntesis de ácidos grasos. Hay una diferencia funcional. Siempre el NADH lo que va a hacer es recoger los electrones que se van sacando de las moléculas ricas en electrones para llevarlos a la cadena de transporte de electrones y sintetizar energía, mientras que el NADPH se utiliza solo para las reacciones de biosíntesis. Entonces, tanto el NADH como el FADH2 son transportadores de electrones. Van a ir aceptando los átomos de hidrógeno, los electrones de las moléculas ricas en electrones, ¿sí? Y los van a transferir a la cadena de transporte de electrones. Entonces, esta molécula se va a oxidar y el FAD se va a reducir a FADH2, y lo mismo el NAD, que estaba oxidado, se va a reducir cuando esta molécula pierda los átomos de hidrógeno para generar los transportadores de electrones, NADH y FADH2. La regulación del metabolismo, la activación, todas las vías metabólicas van a estar reguladas, ¿tá? Y la activación de una vía catabólica debe acompañarse de la inhibición de la vía anabólica correspondiente y viceversa, de manera de evitar ciclos fútiles, un gasto neto de ATP. Si yo estoy degradando glucosa y sintetizando glucosa, estoy haciendo un gasto de energía. Hay diferentes formas de regular las vías metabólicas, ¿sí? Y las formas principales son, 1, regular el nivel de enzimas de esas vías metabólicas, que puede ser por la expresión génica y su degradación, o regular la actividad enzimática. Vamos a ver la regulación alostérica y la regulación covalente. Y también vamos a ver la compartimentalización de las vías, los organelos.
Bueno, las enzimas, como ya vieron, son proteínas que se sintetizan en la célula a partir de genes que están en el ADN que se transcriben a ARN mensajero. Esto sucede en el núcleo y este mensajero va a viajar al citoplasma y se va a traducir a una proteína. Esa proteína va a tener un nivel de síntesis. Puedo regular la actividad de esa enzima de diferentes maneras. Una es aumentar la velocidad de síntesis y la otra es aumentar la velocidad de la degradación. Si yo aumento la velocidad de la degradación, estoy bajando los niveles de esa enzima y por lo tanto va a tener menos actividad porque hay menos cantidad. Pero a su vez puedo regular dentro de los niveles que haya de enzima. Bueno, esa proteína se puede asociar con proteínas reguladoras, se puede secuestrar en organelos, que es la compartimentalización, o puede sufrir regulación alostérica o modificación covalente. Vamos a ver que todas las vías metabólicas que transcurren en una célula se encuentran reguladas enzimáticamente. Uno de los mecanismos es lo que vimos para las enzimas, el control alostérico reversible, que lleva a una inmediata activación o inhibición de la actividad enzimática. Existen moduladores positivos que activan y negativos inhiben. ¿Se acuerdan que el control alostérico de las enzimas era una molécula que se unía a un sitio alostérico, un sitio diferente al sitio activo de la enzima, y la unión de ese modulador podía activar o inhibir la actividad de la enzima? En muchas vías metabólicas, la primera reacción se inhibe de forma alostérica por el producto de la vía. Es lo que se llama la retroalimentación negativa. Entonces, yo tengo una vía en esta diapositiva donde paso de sustrato a producto. Si se acumula este producto, es una señal de que la vía está enlentecida, de que no necesito generar más ese producto. Entonces, lo que sucede es que ese producto inhibe al inicio de la vía y no se sigue produciendo más producto. Después tenemos otra forma de modulación covalente que es la fosforilación-desfosforilación por quinasas. Hay otros tipos de modulación covalente como la acetilación y otras, pero esta es la que vamos a hablar en este curso. ¿Qué implica la fosforilación? Implica que yo tengo una proteína, ¿sí?, a la cual se le adiciona de forma covalente un grupo fosfato en residuos de serina y tronina, dos aminoácidos que forman parte de las proteínas, que eso lo que hace es activar o inhibir la actividad enzimática. Estos grupos fosfatos son adicionados de forma covalente y vamos a tener enzimas que agregan grupos fosfatos que se llaman quinasas. Las quinasas siempre fosforilan proteínas. Bueno, si esas proteínas son enzimas, esa fosforilación le cambia la actividad. La puede aumentar o la puede disminuir. En el caso de acá estamos viendo la glucógeno fosforilasa B, que es inactiva cuando está desfosforilada. Cuando la quinasa la fosforila, se transforma en su forma activa. Esta modulación covalente es una modulación covalente reversible. ¿Por qué? Porque existen enzimas que son las fosfatasas que remueven esos grupos fosfatos y la vuelven a la forma desfosforilada, en este caso inactiva. Entonces vamos a tener quinasas y fosfatasas para la modulación covalente que involucra fosforilación y desfosforilación. También hay otra manera de regular las vías metabólicas que es por carga energética celular. La carga energética celular se mide como la concentración de ATP más un medio la concentración de ADP sobre la concentración de ATP más la concentración de ADP más la concentración de AMP. Las vías productoras de ATP, las catabólicas, que serían estas, se inhiben por una carga energética alta, mientras que las vías que requieren ATP anabólicas se activan. Cuando las vías
catabólica se produce mucho ATP, esto es una señal de que hay suficiente carga energética celular. Por lo tanto, las vías catabólicas se van a inhibir y se van a activar las vías anabólicas, las que gastan energía. Y después tenemos la compartimentalización de vías metabólicas. Por ejemplo, procesos, la vía catabólica y la vía anabólica transcurren en lugares separados en la célula. Un ejemplo es la síntesis y degradación de los ácidos grasos. En el citosol de la célula transcurre la biosíntesis de los ácidos grasos y en la matriz mitocondrial la oxidación de los ácidos grasos. O sea que son dos procesos que ocurren en diferentes lugares de la célula. Otra manera de regular las vías metabólicas es, por ejemplo, cuando una enzima se secuestra en un organelo diferente al que actúa. Un ejemplo de esto es la exoquinasa 4, que en presencia de su producto de reacción, el producto de la glucosa cefofasa, se recluta a nivel nuclear asociado a una proteína reguladora. Entonces, si se acumula el producto de su reacción, la exoquinasa se inhibe por su producto. Ahora, si aparece el sustrato, esa inhibición se libera y la enzima pasa del núcleo al citosol, donde actúa. Bueno, ¿cuáles son las características principales del metabolismo? Las vías metabólicas son irreversibles, las vías anabólicas y catabólicas deben ser diferentes. Todas las vías metabólicas tienen un paso limitante. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una reacción de la vía que es la más lenta. Y una vez que transcurre esa reacción, la vía va a transcurrir hasta el final. ¿Tá? En general, los pasos limitantes son reacciones irreversibles que están catalizadas por enzimas reguladoras. Todas las vías metabólicas están reguladas finamente por enzimas reguladoras. Y en los eucariotas, además, las vías metabólicas transcurren en localizaciones celulares específicas, organelos. Bueno, y ahora vamos a hablar de la vía metabólica glucólisis. La glucólisis es una secuencia de reacciones enzimáticas que catalizan la conversión de una molécula de glucosa de 6 carbonos, un monosacárido, en 2 moléculas de piruvato, 3 carbonos, con la generación de 2 moléculas de ATP y 2 de NADH. Es una vía central del metabolismo energético de los organismos, transcurre en el citosol celular y es una vía metabólica anaerobia, no requiere de la presencia de oxígeno para transcurrir. Es una vía central del metabolismo, como decíamos, transcurre en todos los organismos vivos y, por ejemplo, en los mamíferos, es la única fuente de energía para los glóbulos rojos y es la fuente principal de energía para el cerebro. Se divide en 2 fases. Una primera fase que se llama preparativa, que son las 5 primeras reacciones, donde la mayoría de las reacciones son endergónicas y se utiliza la energía del ATP para lo que se dice cebar a la molécula. Vamos a ver qué quiere decir eso. Después tenemos que sería esta parte, ¿sí? En esta parte, en la primera fase preparatoria, se gasta ATP para fosforilar a la molécula y en la segunda fase, que son las siguientes 5 reacciones, es donde es la fase de beneficios, donde se produce ATP y NADH, donde la mayoría de las reacciones son exergónicas, se da la síntesis de ATP y NADH y, como vemos, en total entre las 2 fases la glucólisis tiene un total de 10 reacciones. ¿Por qué se gasta ATP en la primera fase de la glucólisis, en la fase preparatoria? Bueno, se fosforila la glucosa y esa fosforilación me genera intermediarios fosforilados. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no existen transportadoras de azúcares fosforilados a nivel de la membrana plasmática celular. Por lo tanto, no pueden salir de la célula.
Entonces, una célula que capta la glucosa y la fosforila glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato ya no puede salir y tiene que seguir en la vía, que puede ser la glucólisis o puede ser otra, porque la glucosa 6-fosfato es un intermediario que puede ir a diferentes rutas. Pero ahora estamos viendo la glucólisis. Entonces, la fosforilación de la molécula de glucosa lo que hace es captar la glucosa y que quede en la célula para ser metabolizada. Bueno, lo primero que sucede en la glucólisis es, la primera reacción es la fosforilación de la glucosa, que es un monosacárido de 6 carbonos, a glucosa 6-fosfato, donde en el carbono 6 de la glucosa se le adiciona un grupo fosfato. En esta reacción, que es una reacción irreversible, está catalizado por la hexoquinasa y se gasta ATP. Como decíamos, esta fosforilación a glucosa 6-fosfato favorece la entrada de más glucosas desde el exterior a favor de un gradiente de concentración, porque va desapareciendo la glucosa adentro de la célula y formando glucosa 6-fosfato. Esta diapositiva quedó mal puesta acá. Que tendría que haber estado al principio. El ATP es uno de los intermediarios metabólicamente activos, donde tenemos el ciclo ATP-ADP, donde el ATP, cuando libera energía, se utiliza para la biosíntesis, para el transporte activo, y cuando se sintetiza ATP, esto se da cuando se oxidan las moléculas, ¿sí? Entonces el ATP se sintetiza a partir de ADP y fosfato cuando los nutrientes son oxidados, mientras que la energía liberada en su hidrólisis es utilizada para diferentes procesos celulares. Van a ver que esta diapo estaba antes en la presentación, que no está grabada. Bueno, seguimos con la glucólisis y vamos a hablar de la primera fase. En la primera fase, la glucosa es fosforilada, ¿sí?, en 2 veces, y lo que se va a generar en la primera fase son 2 productos, que son el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Entonces, la primera reacción, que se llama primera reacción de cebado, la glucosa se fosforila en el carbono 6, rindiendo glucosa 6-fosfato, eso catalizado por la enzima hexoquinasa, y se gasta una molécula de ATP. En la segunda reacción, la glucosa 6-fosfato se isomeriza por la fosfohexosa isomerasa a fructosa 6-fosfato, que estamos viendo acá, ¿sí? Y esa fructosa 6-fosfato es fosforilada de nuevo para formar fructosa 1,6-bifosfato. Esta reacción 3 está catalizada por la fosfofructoquinasa 1 y también requiere de la hidrólisis del ATP. Esta es la segunda reacción de cebado en la glucólisis y me da fructosa 1,6-bifosfato. Esta fructosa 1,6-bifosfato, que la estamos viendo acá, va a ser hidrolizada, ¿sí?, clivada en 2 azúcares de 3 carbonos, que son el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, por la triosa fosfato isomerasa, por la aldolasa. Como vemos, en este conjunto de reacciones, hay 2 reacciones que son la reacción 1 y la reacción 3, que son irreversibles, ¿sí?, que están catalizados por estas 2 enzimas, la hexoquinasa y la fosfofructoquinasa. Bueno, el gliceraldehído, la dihidroxiacetona fosfato, se puede convertir a gliceraldehído 3-fosfato, que es la molécula que sigue en la siguiente fase de la glucólisis, por acción de la isomerasa de triosa fosfatos. Y en la segunda fase lo que tenemos es la conversión del gliceraldehído 3-fosfato en piruvato, con la generación de ATP y NADH. Son 5 reacciones por 2. ¿Por qué?
porque el dihidroxiacetonas-fosfato se va a convertir a gliceraldehído 3-fosfato y va a continuar. Entonces, por cada molécula de glucosa voy a obtener 2 moléculas de piruvato. Bueno, en la segunda fase, el gliceraldehído 3-fosfato es sustrato de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que lo que hace es fosforilar a la molécula y oxidarla. Entonces, le agrega un grupo fosfato a partir del fosfato inorgánico y le saca este átomo de hidrógeno, ¿sí? Y lo transfiere al NAD para dar NADH, generando el 1,3-bifosfoglicerato. Los productos de esta reacción son NADH y 1,3-bifosfoglicerato. El 1,3-bifosfoglicerato tiene un enlace de alta energía, que es este que vemos acá. Es una molécula de alta energía, un sustrato, y cuando se rompe este enlace de alta energía, se libera ese grupo fosfato, se transfiere al ADP para dar ATP, en lo que es la primera fosforilación a nivel del sustrato de la glucólisis, que transcurre en la reacción 7 y lo cataliza la fosfogliceratoquinasa, rindiendo 3-fosfoglicerato y una molécula de ATP. El 3-bifosfoglicerato es isomerizado por la fosfoglicerato mutasa a 2-fosfoglicerato. Lo que se hace es transferir el grupo fosfato desde este oxígeno, desde este carbono al siguiente carbono. Y el 2-fosfoglicerato después es sustrato de la enolasa, que lo deshidrata sacando una molécula de agua, este OH y este H que están acá, se pierden transformándose en fosfoenol piruvato. Esa deshidratación hace que esta pase a ser un enlace de alta energía y esta un sustrato de energía elevada, que cuando se rompe este enlace, este grupo se transfiere al ADP para sintetizar ATP generando piruvato. Esta reacción, la reacción DES, donde el fosfoenol piruvato se transforma en piruvato generando una molécula de ATP, está catalizado por la piruvatoquinasa. Como ven, acá dice todo por 2. ¿Por qué? Porque entran 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato por cada molécula de glucosa que entra en la glucólisis. Y cada reacción la vemos los productos por 2 también. En la reacción 10 estamos viendo la segunda fosforilación a nivel del sustrato. Tengo un sustrato que tiene un enlace de alta energía que cuando se rompe, esa energía se utiliza para la síntesis de ATP. Bueno, ahí estamos viendo el balance energético de la glucólisis, donde una molécula de glucosa más 2 de ATP, más 2 de NADH, más 4 ADP, más 2 PI, me da 2 de piruvato, más 2 ADP, más 2 NADH, más 2 protones, más 4 ATP, más 2 aguas. ¿Cuál sería el balance global? Bueno, en realidad es glucosa más 2 NAD, más 2 ADP, más 2 PI, me da 2 de piruvato, más 2 de NADH, más 2 ATP, más 2 de agua. Si vuelvo para atrás, veo que en realidad voy a producir 4 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que entra. Entonces, ¿el balance sería 4? No, lo que pasa es que gasté 2 moléculas de ATP al inicio para fosforilar a la molécula de glucosa. Por lo tanto, el balance global son 2 moléculas de ATP. Si nosotros hacemos el balance en el delta G, si la glucosa pasa a 2 de piruvato, la variación de energía libre es igual a menos 586 kJ por mol. Mientras que si esa misma glucosa se oxida completamente a CO2 y agua, el delta G son menos 2.840 kJ por mol. Quiere decir que del 100% de la energía contenida en la glucosa, casi el 80% también está aún en las 2 moléculas de piruvato. O sea que se obtiene poca energía en la oxidación anaerobia de la glucosa, de glucosa a piruvato. Todavía las moléculas de piruvato contienen mucha energía disponible, que si se oxidan completamente a CO2 y agua en la fase aerobia del metabolismo van a generar mucha energía.
¿Cómo se regula la vía glucolítica? Bueno, se regula de tal manera que la conversión de glucosa en piruvato sea adecuada para satisfacer los dos requerimientos celulares, ATP e intermediarios biosintéticos, por ejemplo, en la síntesis de ácidos grasos. Vamos a tener un conjunto de 10 reacciones de glucosa a piruvato y hay 3 reacciones que están reguladas, que son las 3 reacciones irreversibles de la glucólisis, que son la reacción 1, la reacción 2 y la reacción 3. La reacción 1 es la síntesis de la glucosa 6-fosfato catalizada por la exoquinasa. La reacción 3 de la glucólisis, ¿sí?, que es la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, catalizada por la fosfofructoquinasa 1. Y la reacción 10 de la glucólisis, donde el fosfonolpiruvato pasa a piruvato y se sintetiza ATP. Bueno, ¿cómo se regula la exoquinasa? Bueno, la mayor parte de los tejidos tienen una isoforma de la exoquinasa, que está en el músculo de los tejidos, que vemos que sería esta la gráfica, donde vemos la actividad enzimática en función de la concentración de sustrato. Esta la exoquinasa es la que está en el músculo en la mayor parte de tejidos y que cataliza esta reacción. Glucosa más ATP me da glucosa 6-fosfato más ADP. Esta exoquinasa tiene un bajo Km por la glucosa y presenta inhibición por producto final. La glucosa 6-fosfato se inhibe la acción de la exoquinasa. Quiere decir que si por alguna razón se acumula glucosa 6-fosfato, se inhibe la fosforilación de más glucosa. Sin embargo, y el Km, ¿se acuerdan que era un parámetro cinético que medía la afinidad que tenía una enzima por su sustrato? El Km vendría a ser la concentración de sustrato a la cual alcanzó la mitad de la velocidad máxima. Esta sería la velocidad máxima, la mitad. Este sería el Km de la exoquinasa. El hígado tiene una isoforma diferente de la exoquinasa, que es la glucoquinasa, ¿sí?, que su inhibidor alostérico es la fructosa 6-fosfato y tiene un Km alto para la glucosa, ¿sí?, tiene un Km sería 8 milimolar, ¿sí?, bueno, 10 a 20 milimolar, y una velocidad de fosforilación de la glucosa que es menor que la exoquinasa. ¿Por qué tiene el hígado esta enzima, la glucoquinasa? Porque le permite fosforilar a la glucosa cuando los niveles de glucosa en sangre son muy elevados. Vamos a ver en el próximo curso que el hígado es el órgano encargado de regular las disponibilidades de glucosa para los demás tejidos. Y tener esta isoenzima de la exoquinasa le permite al hígado captar la glucosa solo cuando la concentración de glucosa en sangre sea muy elevada. Bueno, después tenemos la fosfofructoquinasa, que es la enzima encargada de sintetizar la fructosa 1,6-bifosfato. Esa reacción, que es la reacción 3 de la glucólisis, ¿sí?, es también una reacción irreversible, pasa de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato y está regulada por carga energética. La enzima fosfofructoquinasa 1 es una enzima muy compleja que tiene varios moduladores alostéricos. Un modulador negativo, que es el ATP, acá vemos la curva cuando hay altos niveles de ATP, y un modulador positivo, que es el AMP. O sea que cuando tengo bajos niveles de ATP, la enzima está mucho más activa que cuando hay altos niveles de ATP. Lo que estamos midiendo en esta gráfica es la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en función de la concentración de sustrato, fructosa 6-fosfato. También la fosfofructoquinasa se regula de forma alostérica por citrato. El citrato es la primera molécula que se sintetiza en el ciclo de Krebs y es un indicador de alta carga energética. Si se acumula citrato en la mitocondria, el citrato va a ir al citosol y va a inhibir a la glucólisis, inhibiendo a la fosfofructoquinasa 1. Entonces, la fosfofructoquinasa 1 se inhibe de forma alostérica por altas concentraciones de ATP y se activa por altas concentraciones de AMP.
Si tengo altas concentraciones de AMP, es un signo de baja carga energética. La AMP es el producto de la hidrólisis del ATP y del ADP. Otra forma de regular la vía glicolítica es el contenido de NAD del citosol. El NAD es un sustrato de la vía. Para que la vía transcurra, yo necesito los sustratos. Uno es el NAD. Si no tengo NAD, la vía no puede transcurrir. Y el contenido de NADH del citosol es limitado. Para que la glucólisis se pueda continuar, se debe reoxidar al NADH generado en la reacción de la gliceraldehído 3-fosfato, regenerando el NAD, sustrato de la vía. ¿Y esto cómo sucede? Bueno, vamos a ver ahora. ¿Cuáles serían los destinos del piruvato? Bueno, va a tener diferentes destinos, dependiendo de si hay o no oxígeno. Si hay oxígeno, este piruvato se va a oxidar completamente a CO2 y agua a través, vamos a ver, del ciclo de Krebs, de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Y se va a generar mucha energía. Pero si no hay oxígeno, este piruvato va a reducirse a etanol o lactato para poder regenerar el NAD disponible para que sea sustrato de la vía glucolítica. Entonces, si el piruvato va a la vía aeróbica, se va a transformar en acetil-CoA y esto va a continuar a la respiración aeróbica en presencia de oxígeno, donde se va a obtener mucha energía. Sin embargo, si no hay oxígeno, por ejemplo en los glóbulos rojos o en el músculo en condiciones de ejercicio intenso, el piruvato se va a reducir a lactato. Esto es una reacción muy importante porque permite regenerar NAD+, que es sustrato de la glucólisis, porque este piruvato se reduce por el NADH a lactato. O en algunos organismos, como las levaduras, este piruvato se puede reducir a etanol, también regenerando el NAD disponible, y es lo que se llama la fermentación anaerobia. En condiciones aeróbicas, el piruvato va a generar acetil-CoA, el acetil-CoA se va a metabolizar completamente a CO2 y agua y se va a generar energía. Y también el NADH citosólico generado en la glucólisis, en la reacción 6, se va a transferir a la mitocondria sus electrones para generar energía. El piruvato obtenido en esas condiciones, cuando hay oxígeno, es oxidado completamente a CO2 en la mitocondria, llevando a la generación de 36-38 moléculas de ATP. Bueno, ¿existen condiciones anaerobias? Sí, en organismos como las levaduras y otros microorganismos se da la fermentación alcohólica, donde el piruvato se transforma en acetaldehído y etanol, donde se reduce del acetaldehído a etanol, generando el NAD disponible. Y en mamíferos también, ¿en dónde? En la fermentación láctica, que se puede dar cuando hay actividad muscular intensa, que al músculo no le alcanza el oxígeno para hacer glucólisis aerobia, o en los glóbulos rojos que no tienen mitocondria. Entonces, en este caso se da la fermentación láctica, donde el piruvato se transforma en lactato. Esta reacción de piruvato a lactato es una forma de regenerar el NAD para que quede disponible para la glucólisis, que es uno de los sustratos. Y acá estamos viendo la producción diaria de lactato por diferentes tejidos. Los glóbulos rojos son los que producen más porque los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, entonces no pueden hacer la fase aerobia del metabolismo. Y el músculo esquelético también en la médula renal y otros tejidos. Y acá vemos la reacción. El piruvato, por acción de una enzima que es la lactato deshidrogenasa, se reduce a lactato. Se reduce, ¿quién le da los electrones? El NADH más H. Le transfiere electrones acá al grupo carbonilo, reduciendo el piruvato a lactato. Y entonces el NAD ahora queda disponible, que es uno de los sustratos de la glucólisis. Bueno, y acá estamos viendo la vía metabólica que acabamos de ver, que es la glucólisis,
¿sí? De glucosa a piruvato, ¿sí? Glucosa a piruvato. Bueno, el piruvato puede continuar a la glucólisis aeróbica, sería cuando el piruvato continúa y se reduce, se pasa al ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Y genera mucha energía. O podemos tener una glucólisis anaerobia, ¿sí? La glucólisis anaerobia sería cuando el piruvato no sigue a la siguiente fase del metabolismo y se reduce al lactato para regenerar el nado. ¿Ah? Podemos tener glucólisis aerobia o anaerobia. En diferentes organismos solo hay glucólisis anaerobia, pero en los mamíferos la mayor parte de los tejidos usan glucólisis aerobia, que se obtiene mucho más energía en forma de ATP. Pero, por ejemplo, en el músculo en condiciones de ejercicio intenso, puede haber glucólisis anaerobia y los glóbulos rojos, por ejemplo, no contienen mitocondrias, entonces solo pueden hacer glucólisis anaerobia, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los glóbulos rojos cuando hacen glucólisis anaerobia y se genera lactato? Lo mismo en el músculo en condiciones de ejercicio intenso. El lactato se libera a la sangre y es captado por otros tejidos como el hígado y el corazón que lo vuelven, que lo oxidan de vuelta a piruvato, y el hígado puede usar el lactato para sintetizar glucosa nuevamente que vuelve a la sangre, que es el ciclo de Cori. Entonces, el lactato producido tanto en el músculo en condiciones de ejercicio intenso o los glóbulos rojos va a viajar al hígado y en el hígado va a ser utilizado para sintetizar nueva glucosa que va a volver a esos tejidos para ser fuente de energía. Ese es el ciclo de Cori. Bueno, con esto terminamos la clase.